Pues ya estamos de vuelta en esta segunda entrevista del último programa de Parcela 24. Como hemos adelantado, esta noche nos va a dar valoración el secretario general de COAG para la provincia de Almería, Andrés Góngora. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hay muchos temas que tratar. Empezamos un año un tanto irregular, sobre todo de cara a manifestaciones. Desde tu punto de vista, ¿han surgido efectos? Pues bajo mi punto de vista sí, yo llevo muchos años al frente de la organización y muchos más vinculados a COAG y creo que es la primera vez que las movilizaciones han tenido un calado en el ámbito de la opinión pública y en medios de comunicación a nivel nacional. Mira que se han hecho movilizaciones y huelgas en nuestra provincia, y esta vez el poder trasladarlo a todo el territorio nacional y sobre todo durante tanto tiempo, hemos estado más de 3 meses con procesos de movilizaciones que de hecho se han visto cortados por la situación del COVID-19. Creo que es la primera vez que sí que estamos notando un reconocimiento social, primero de la profesión, algo que estaba bastante aparcado, ¿no? Parecía que la agricultura en España no existía o no era importante, y las movilizaciones han conseguido darle relevancia, ¿no? Y luego se ha abierto la otra parte, ¿no? La parte del debate político en la reforma de la ley de cadena agroalimentaria, y sí de una vez por todas poder hablar de precios y de que al agricultor hay que respetarle unos precios para que pueda seguir funcionando, ¿no? Por lo tanto, yo considero que son las movilizaciones quizás las más reconocidas y beneficiosas que se han llevado a cabo en España, ¿no? Porque es verdad que no ha sido solamente un tema de la provincia de Almería. Estamos viendo en este caso en el olivar. Yo creo que ahí es donde radica, Andrés, la importancia, que es que se ha unido todo el sector agro para luchar al final por lo que se merecen, que son precios justos en el campo. Bueno, yo creo que todos hemos remado en el mismo sentido, ¿no? Yo creo que era necesario salir a la calle, era necesario que la opinión pública y las administraciones se dieran cuenta de que la situación estaba siendo insostenible. La denuncia, llevamos muchos años algunos diciéndola y reiterando que la situación se estaba convirtiendo en insostenible. Ha tenido que llegar esta situación quizás de límite para poder conseguir que de verdad se hable de agricultura y se hable de los agricultores, pero evidentemente queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Hace pocos días teníamos una reunión tanto con Asaja como con UPA, y precisamente lo que acordábamos era que cuando se pueda y cuando de verdad podamos salir con garantía a la calle, tenemos que retomar el proceso de movilizaciones, porque evidentemente lo conseguido no es suficiente, y se ha visto en esta campaña de primavera que los precios pues han vuelto a ser unos precios de locura en general, pero sobre todo malos para los agricultores. Estamos viendo, yo creo que aquí imágenes en pantalla de una de las movilizaciones que se tuvieron. Yo pido de verdad, y sobre todo como amante del campo y comunicador a través de este programa, que yo creo que todas las asociaciones y todos deberían de estar unidos. No vale que asociaciones nuevas intenten hacer la guerra por su cuenta, porque yo creo que nos hemos dado cuenta que eso no va a ningún sitio, Andrés. No, y sobre todo el refrán viejo, ¿no?, de divide y vencerás, está más que seguro. Yo creo que es importante que la gente tome conciencia de la necesidad de movilizar y de la necesidad de hacer un frente común y no tirarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros, porque así al final los únicos que salen ganando pues son precisamente los que no quieren tomarse en serio la necesidad de tomar medidas contundentes y acciones a favor de nuestra agricultura, ¿no? Se han vivido épocas muy convulsas, no es la primera vez. El campo almeriense es un campo muy activo y no es la primera vez que hemos visto desunión, ¿no? Yo estoy encabezonado en que el campo tiene que reivindicar de forma conjunta y de forma unida, ¿no?, al máximo posible y siempre que se pueda, pero evidentemente creo que las organizaciones agrarias tenemos que por lo menos pactar el mensaje, ¿no?, que rememos todos en la misma dirección. Ahora estamos teniendo pues muchos problemas de poder establecer una línea común de trabajo, sobre todo con las entidades comercializadoras, ¿no? Desde la primera movilización que se hizo en Almería la hicimos de forma conjunta con ECOAL y con COESPAL,
y ahora mismo pues reconozco que hay diferencias importantes que tenemos que sentarnos y tenemos que superarlas, ¿no? Sobre todo por la modificación de la ley de la cadena, que yo personalmente considero que es un cambio histórico en la legislación española, que queda mucho camino por recorrer, pero que evidentemente es lo que estamos reivindicando, y son unos precios justos para que los agricultores podamos seguir funcionando. Ahora vamos a entrar en ese tema, Andrés, pero la primera pregunta antes de eso, desde tu punto de vista, ¿crees que esa reforma ha venido por todas las reivindicaciones que habéis hecho en el campo a nivel nacional? Evidentemente sí, ¿no? O sea, vamos a ver, mira, si me voy a ir mucho para atrás, pero si analizamos el debate de investidura del presidente del gobierno de España, del presidente del gobierno español, cuando se celebró en el Congreso de los Diputados, en el que da un repaso a todos los temas a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de hace apenas un año y poco, ¿no? Si analiza ese discurso, yo lo analicé profundamente, en el que la agricultura no aparecía, no, o aparecía en su relación con el medio ambiente, ¿no? O en su relación con la alimentación, pero no con el problema desde la perspectiva del agricultor o de los precios, ¿no? Eso quería decir que no estaba en agenda, eso quiere decir que no estaba en el debate público o en el debate político que el máximo responsable político de un país tenía en ese momento en su cabeza, como digo, en un debate de investidura, que es cuando el que se presenta a ser investido presidente dice cuáles son sus líneas de trabajo estratégicas para los próximos 4 años. Y no aparecían en ningún momento los temas de agricultura y sobre todo los temas de precios y de importaciones de terceros países. Si esto ha cambiado, si hemos conseguido que se abra ese debate, ha sido por las movilizaciones, no me cabe ninguna duda, ¿no? Andrés, yo creo que se quedan muchos temas en el tintero que vamos a tener que hablar ahora en el debate, y concretamente con esto yo creo que debemos de arrancar, porque efectivamente no estaba en agenda de nadie la agricultura y hemos conseguido. La última pregunta antes que hacerte, ¿tú crees desde tu punto de vista que la mayor manifestación que ha hecho el campo ha sido el trabajo durante este COVID-19 para abastecer a toda Europa? Bueno, yo creo que hemos hecho lo que nos toca y lo que sabemos hacer, ¿no? Yo creo que el trabajo de abastecer a Europa y abastecer a los mercados es lo que hemos hecho durante el COVID y antes del COVID, y espero que después, ¿no? Yo creo que lo que sí se ha hecho es una labor muy responsable de hacer muy bien las cosas, de tener mucha precaución, de seguir muy bien las instrucciones que nos llegaban desde el gobierno, en muchos casos contradictorias, sobre qué medidas de protección había que tener para que no solamente se continuara trabajando en las explotaciones y en las centrales hortofrutícolas, sino que también los contagios en Almería pues sean los mínimos posibles, ¿no? Y yo creo que tenemos que sacar pecho y tenemos que sentirnos todos orgullosos como sociedad almeriense, que al final pues, Almería, a pesar de ser una de las provincias que más ha continuado en activo durante toda la parte de la alerta más o de la situación de alerta sanitaria más dura, Almería ha seguido trabajando y sin embargo, por suerte, pues los contagios no se han desarrollado como algunos podíamos temer, ¿no? Y eso yo creo que refleja el buen trabajo que se ha hecho de tener muchísimas precauciones. También es verdad que la agricultura almeriense, antes de que todos hablemos de mascarillas y de desinfectantes y de guantes, ya era una agricultura que teníamos mucha precaución, mucha higiene, muchas medidas de limpieza dentro de las propias empresas hortofrutícolas, precisamente porque estamos trabajando con alimentos y en ningún caso se puede haber una contaminación ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos en este último programa y por la cantidad de veces... El último de la temporada. El último de la temporada, y sobre todo por habernos acompañado en tantos y tantos programas y luchar como luchas de verdad por la agricultura. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a dejar esta segunda entrevista y volvemos con el debate agrícola. Pues ya estamos de vuelta en este debate. Andrés Góngora, en su amplia experiencia, ha sacado un tema que le ha parecido muy interesante al otro tertuliano de esta noche. Y es que el gobierno, en lugar de hablar de agricultura, hablaba de medio ambiente, Armando.
Bueno, sí, ha sido muy interesante lo que he escuchado cuando estaba esperando fuera a Andrés, que ha comentado que en ese debate de investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se hablaba mucho de medio ambiente y no de manera directa de la agricultura. Y creo que es un mal que está creciendo, es como una especie de virus que está creciendo sin control en este momento en la política española y europea, porque creo que se está llevando la preocupación por el medio ambiente a límites ya exagerados y no se están midiendo las consecuencias. Cuando se habla de medio ambiente, cuando se habla de agricultura, es lógico hablar de medio ambiente, pero también es lógico hablar de agua. Y sin embargo, estamos viendo que tanto el medio ambiente como las políticas de agua pueden estar desembocando en líneas que harán un flaco favor al desarrollo de la agricultura, tanto de la agricultura intensiva en la zona costera, como donde nos encontramos, como, ya no te digo, la agricultura de interior y el gran problema de despoblamiento. Vamos muy despacio a la hora de cumplir con determinados retos ambientales y de sostenibilidad. Date cuenta que, por ejemplo, esta misma semana es noticia en Almería que por fin el agua de la capital va a ser desalada en un 70%. Pero señores, ¿cuántos años lleva la desaladora hecha? ¿Cuántos años lleva la desaladora hecha? Y se ha estado trayendo agua hasta Almería capital de los pozos de Bernal, que son hoy por hoy, y Andrés me puede corregir que lo conoce mucho más ese tema que yo, pero hoy por hoy los pozos de Bernal son posiblemente una de las mayores reservas de máxima calidad de agua en todo el poniente. Y sin embargo se ha estado abasteciendo a Almería ciudad. ¿Por qué se ha ido tan despacio? Esto muchas veces ocasiona que cuando la situación ambiental de Almería ligada a la agricultura se ve desde la distancia de un despacho en Madrid o desde un despacho en Bruselas, no se puede comprender, hay ciertas cosas que no se pueden llegar a comprender. En eso concretamente vamos a entrar. Almería es un modelo en cuanto a agua se refiere, no la premian y aún así pagamos el agua más cara de toda la península ibérica. Podemos decir, a veces los políticos y todo en general se llenan la boca de decir que todos somos iguales. Pues yo personalmente creo, Andrés, que en ese aspecto no todos somos iguales, porque hay gente que sigue regando a mantas. Bueno, sí, evidentemente hay una España más húmeda y hay una España más seca que somos nosotros, ¿no? El debate del agua creo que en Almería lo tenemos muy bien encauzado. Hace muchos años que se apostó desde nuestra organización por la creación de la Mesa del Agua y creo que ha sido uno de los máximos aciertos que hemos tenido en esta provincia en materia de agua, ¿no? Porque ahí sí es verdad que tenemos una plataforma en la que todos nos posicionamos de forma conjunta. Y las reivindicaciones se hacen también de forma conjunta. Y Armando lo conoce bien porque ha sido colaborador estrecho de la Mesa del Agua pues en su inicio, ¿no? Evidentemente estamos pagando el agua más cara y sobre todo tenemos un problema y es que seguimos sin tener garantía de abastecimiento, ¿no? Porque el agua más cara la pagamos porque tenemos un recurso muy escaso. Es verdad que otras zonas gozan del recurso, pero no hay una política valiente en materia de agua, ¿no? Almería necesita trasvases, yo soy un defensor de los trasvases, pero creo que también tiene que compaginarse con otro tipo de acciones y se refiere a invertir. Y no invertir en agua en la provincia de Almería solo obedece a la miopía política que en muchos casos pues tienen los diferentes gobiernos, porque esto le han pasado a todos, ¿no? Invertir en agua me refiero a invertir en recursos como la desalación, como la depuración, y digo que es una miopía política porque, fijaros, la desaladora, por ejemplo, de Carbonera, en muy pocos años se ha puesto en marcha al 100%. O sea, un gobierno, si hace una infraestructura, hace una inversión, lo que aspira es que esa inversión sea utilizada por los usuarios y, por lo tanto, revertir económicamente esa inversión que devuelva a las arcas del Estado. La desaladora del Poniente, apenas en 6 meses, desde su puesta en funcionamiento, después del periodo de prueba, también se está utilizando al 100% de sus posibilidades. ¿Qué mejor, ¿no? A la hora de invertir en una infraestructura que su uso, que su utilización sea en muy poco tiempo al 100%.
Y no, como han ocurrido en otras inversiones en este país, que seguimos teniendo pues aeropuertos sin aviones, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues a eso me refiero. Las políticas de medio ambiente, mirar, ha habido un momento, creo que esto lo hemos conseguido revertir entre todos, pero sí que ha habido un momento en el que se pretendía enfrentar agricultura y medio ambiente. Como que si eres agrícola, si eres agro, no puedes ser medioambientalmente sostenible. Creo que estamos consiguiendo darle la vuelta a eso y que socialmente no se vea la agricultura como una agresión. Pero en el ámbito político seguimos, y sobre todo en Bruselas, se sigue criminalizando en exceso tanto a la agricultura como a la ganadería. Los agricultores cuidamos y respetamos del medio ambiente, aunque sea simplemente por el mero hecho de ser unos egoístas. Necesitamos un medio ambiente cuidado porque es donde se desarrolla nuestra actividad, ¿no? Y además porque está directamente relacionado en las zonas en las que vivimos, ¿no? Porque los agricultores de Almería vivimos muy cerquita de nuestras explotaciones y vivimos en los pueblos, ¿no? Por eso mismo yo creo que lo que hace falta es contar más desde la perspectiva de la agricultura para cuidar y respetar al medio ambiente. Y evidentemente tenemos tarea por delante. Seguimos teniendo muchos problemas, y hay que reconocerlo, con la gestión de residuos. Seguimos teniendo descelebrados dentro del sector que siguen tirando los plásticos, y yo soy consciente de las dificultades que estamos teniendo en reciclados de plástico, pero no podemos permitir que esos agricultores que sigan tirando plástico, o algunos recicladores que también lo hacen, sigan tirando plástico en la Rambla. Eso hay que perseguirlo y sancionarlo, y a la misma vez hay que exigir que de una vez por todas se ponga una solución desde las administraciones, una solución que para el tema del plástico tiene que partir porque ese compromiso medioambiental venga también de la mano del que fabrica el plástico, que se queda siempre como si no fuera con él. Pero un sistema integral de gestión significa que el que vende, fabrica y pone a disposición de los agricultores un material tiene que asumir la responsabilidad de su gestión. Yo creo, al hilo de lo que comenta Andrés, yo creo que el tema medioambiental en Almería tenemos que ser capaces de conseguir que deje de ser una amenaza para el sector. Y ahora mismo es una amenaza para el sector. Todos los que nos están escuchando y viendo en este momento tienen que tener clarísimo una cosa, y es que si durante años han intentado acabar con la buena imagen del sector, atacando al trato de la mano de obra, al tema social, etcétera, etcétera, el arma de ataque que se quiere emplear ahora contra Almería es el arma medioambiental, ¿vale? Entonces hay que ser conscientes de eso, y por eso es muy importante que todo el sector tenga un comportamiento único para intentar que esos problemas de gestión de residuos, esos problemas de gestión eficiente del agua, esos problemas de que haya desaladoras que no se utilizan y que haya que poner al 100%, esos problemas de que haya desaladoras construidas que todavía no se han inaugurado, como la de Villaricos, desde hace años. Eso es vergonzoso. A mí a veces estas políticas de agua me recuerdan a cuando en el siglo XIX la industria de la uva se hizo fuerte en Almería, y tenemos esas postales tan bonitas en blanco y negro que se ven el puerto de Almería lleno de barcazas cargadas de barriles, y nadie se pregunta, bueno, ¿y por qué había tantas barcazas, no? ¿Por qué el barco no llegaba y atracaba justo en el puerto? Pues bueno, hay una razón muy sencilla, y es que nadie en Almería, ningún diputado a Cortes de Almería consiguió que la administración del reino hiciera una inversión para que el puerto fuera más profundo y los barcos pudieran llegar hasta el muelle. Es igual, es decir, pasan los años y nos encontramos con una depuradora en Villaricos terminada, construida en una zona inundable que lleva, pues no sé cuántos años lleva ya, que eso es de vergüenza. Entonces, si no somos capaces, como ha dicho Andrés, de revertir todo esto y de demostrar que la agricultura es un aliado del medio ambiente, no un enemigo, sino un aliado del medio ambiente, hasta que no lo consigamos, vamos a estar siempre, como coloquialmente se dice, en el alambre. Sí, sí. Nos la vamos a estar jugando, porque todos los ataques de Europa van a venir precisamente con el tema de criticar que no somos sostenibles medioambientalmente, y eso es importantísimo. Pero sí que el problema, yo creo que también radica ahí, Andrés, es que la gente que está fuera del sector
preguntas en Almería y lo ve como si fuera de fuera de Almería, que piensan que los invernaderos no son responsables con el medio ambiente, que aquí no lo hacemos de la mejor manera posible, ya no hables de producción integrada o algo similar. Y yo creo que eso de verdad sí tenemos que trabajar todo el sector de manera conjunta con eso y haciendo campañas globales entre todos. Sí, pero de verdad que yo insisto mucho, yo creo que las campañas pueden ser eficaces, pero lo primero que tenemos que tener es un campo ordenado, limpio, la higiene rural hay que tomársela muy en serio, las plantas de gestión de residuos agrícolas tienen que funcionar adecuadamente, la administración tiene que implicarse en eso, porque estamos haciendo cosas muy bien hechas. Armando está con sus temas de lucha biológica en COPER. Creo que podemos dar lecciones de utilización de fitosanitarios, que la mayoría de agricultores ya estamos en lucha biológica y además estamos porque funciona y porque se puede seguir produciendo y en este caso con mucha más calidad. Pero tenemos que extremar la imagen. Yo creo que la imagen de Almería no puede ser que traigamos a alguien de fuera y que se dé una huerta y de vergüenza ir a la Rambla. Diga, esto no puede ser. Sí. O sea, tengo que reconocer que la Junta de Andalucía ha hecho una labor de limpieza de Rambla importante en lo que llevamos de año, pero lo que no podemos permitir, y yo sigo insistiendo, hay que denunciar al que haga un vertido y hay que perseguirlo de forma contundente, pero tenemos que resolver ese problema de imagen, porque nos va el futuro y la excusa de seguir atacando este sector, atacando de forma mediática, y lo que es más preocupante, que desde las políticas que se diseñan en Europa se señale a Almería como un problema y no como una solución. Efectivamente, yo creo que ese tema, el tema de tener el campo limpio, el otro día creo que llegando al municipio de Ejido, concretamente creo que era así, pasando el plástico prácticamente en mitad de la carretera. O sea, ya es que, de verdad, o sea, es que es lo que Andrés dice, en ese caso, en municipios inminentemente agrícolas, en municipios que vienen compradores, en municipios que vienen auditorías, en municipios que vienen día sí día también clientes, no nos podemos permitir de verdad, y eso es sanción de verdad, pero eso, al final las competencias, uno se le echan a otro, el otro a uno, bueno, quito la Rambla, la pongo bien y ya está, pero al final no consiste en limpiar la Rambla únicamente, es educación. Está claro que hace falta educación y que cuando hay un plástico volando que llega hasta la autovía es porque alguien lo ha tirado, ¿no? Y no ha tenido un comportamiento responsable. Pero también es cierto que hay una especie como de sorteo de competencia, sorteo sobre la marcha, de a ver a quién le toca y a ver quién se la queda, ¿no? La patata caliente. Y yo creo que ahí está un poco la irresponsabilidad también en conjunto de las administraciones, quizá de no tener suficientemente claro la responsabilidad que tiene que ejercer cada una de ellas. A eso me refería antes, que cuando se hace política, a veces habría que intentar darse cuenta de lo que hay en juego. Y hay determinados temas en los que no debería de jugarse con ellos a hacerse al despiste, ¿no? A hacerse el despistado y a marear la perdiz, sino actuar. Igual que las Ramblas se han limpiado después de pedirlo muchos años, ¿vale? Pues también otras cosas habría que hacerlas porque se llevan demandando desde hace mucho tiempo. Pero es que es la segunda en menos de 2 años. Y la clave creo que lo ha dicho Andrés Góngora hace un momento, y es que el tema medioambiental tiene que dejar de ser una amenaza. El tema medioambiental, la imagen de Almería en Madrid y en Bruselas no puede ponerse como ejemplo de lo que no hay que hacer. Y cuando tú conoces materiales que se están trabajando, documentación que se está trabajando en Bruselas sobre políticas de agua, y te enteras de que hay ya borradores de normas de calidad que no van a permitir la comercialización de productos si vienen de zonas donde se han regado con agua de acuíferos que no tienen una recarga y tal y cual, te puedes echar las manos a la cabeza porque te das cuenta de que te puedes quedar fuera. Y a veces uno tiene la sensación de que en Europa hay un montón de gente con cierto poder, con bastante poder, que considera que la agricultura europea molesta y ocasiona muchos problemas. Y todo sería mucho más cómodo si nos llega todo desde fuera, lo cual es una verdadera barbaridad. Vaya, que nos lo digan ahora con las mascarillas, que cuando nos hemos dado cuenta de que hemos desmantelado
toda la industria que tenga que ver con el material sanitario, es cuando nos hemos enterado de lo que vale una mascarilla. Con el Pues confinamiento... con la agricultura nos Sí. puede pasar igual. Ese que está pensando en que a Europa no le van a faltar alimentos, ante un problema, si una Unión Europea, si un Estado, si un país se quedan sin su capacidad de producir, puede tener un problema muy serio. Nos enteraremos de lo que vale un tomate cuando no tengamos tomate. No, y sobre todo de la calidad exigimos, no son capaces aquí de ponernos de acuerdo, imagínate con gente completamente de fuera. Yo en el COVID pongo el ejemplo a Marruecos. Automáticamente cerró el país y dijo, aquí no se entra, y protege todo lo suyo. Europa no está haciendo eso con los productos de aquí, de la provincia de Almería y de la cuenca mediterránea. Está dejando que entre a terceros países libremente. Santiago de Senegal, sin problema, la tenemos por aquí, Mauritania. Eso sí que no tiene ningún tipo de control hacia Europa quiere nosotros. Europa quiere ser el ejemplo de primer mundo, racional, organizado, modélico, pero claro, no se da cuenta de que está entrando en una grave contradicción, que incluso va en contra de los principios con los que se fundó la propia Unión Europea en los años 50. Y es que Europa está fallando muchas veces al principio de la soberanía alimentaria, que consiste en que Europa pueda tener su propia producción de alimentos. Porque no olvidemos que la Unión Europea, el germen de la Unión Europea, fue una asociación entre diferentes países justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una necesidad de desarrollar políticas para alimentar a una Europa hambrienta, ¿vale? Y sin prácticamente comida. Eso ya se ha olvidado, y ahora Europa juega a ser modelo de primer mundo, siempre en esa guerra de poder, teniendo a un lado a Estados Unidos y a otro lado a China, pero claro, Europa está entrando en una grave contradicción cuando exige al productor europeo ser perfecto, ser el productor perfecto, y sin embargo permite el acceso al mercado europeo de productos de países terceros que no cumplen con las mismas reglas del juego, y ahí viene la madre del cordero. Con esto o con ninguna regla del juego aquí, porque el mundo a día de hoy tiene 7.700 millones de habitantes, se prevé que en 2050 tenga 9.900 millones, y Europa dice que tenemos que reducir el uso de fertilizantes que aumente el rendimiento de un cultivo en un 50%. Bueno, hay un término que os lo voy a decir como crítica constructiva, ¿vale? En mi opinión, erramos cuando utilizamos los términos que habéis utilizado ambos, porque me habláis de que la Unión Europea hace, o la Unión Europea nos exige. No, nosotros somos Unión Europea. Nosotros tenemos responsables españoles, de partidos políticos españoles sentados en las instituciones europeas. No solamente en el Parlamento, sino también en la Comisión y en el Consejo. Los acuerdos preferenciales son votados por españoles que están representados ahí. Porque parece como que esto es que nos viene, ¿no? Bruselas nos lo ha echado encima. No, mire usted, eso no es así. A Bruselas lo que tenemos que ir es a exigirle y hacer políticas que defiendan el sector agrario español. Lo que pasa es que a Bruselas España está yendo a no molestar y a seguir ese juego, porque yo he visto a diputados españoles votando a favor del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, y además de diferentes partidos. Pero es que han hecho lo mismo con restricción de utilización de fitosanitarios, han hecho lo mismo con apertura de fronteras para otros acuerdos preferenciales. Entonces no lo excusemos pensando en que es una política que nos viene impuesta por alguien que nos está mirando desde arriba, porque cuando nos reúne el ministro o tenemos reuniones en el ministerio, tiende a hacer lo mismo, tiende a hacernos pensar como que hay un ente superior que es el que nos está diciendo lo que tenemos que hacer sin tener nosotros ninguna capacidad. Pues mire usted, pues no, lo que tiene que hacer España, como bien hace Alemania o como bien hace Francia, incluso el Reino Unido, es llegar y decir, no, estas son mis reglas de juego y la Unión Europea no me las vaya a cambiar. ¿Qué pasa? Que en España no han sido capaces o no han querido seguir la corriente de qué vamos a defender en Europa, porque Alemania bien que defiende en Europa sus intereses en materia de automoción, bienes de consumo, etcétera. Y Francia igual.
Porque ¿por qué el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos permite la entrada de tomate marroquí desde el 15 de octubre al 15 de mayo? Y no desde el 15 de mayo al 15 de octubre, porque los intereses agrícolas franceses dijeron, no, acuerdo con Marruecos muy bien, pero el verano no me lo tocas, que estoy yo. Sin embargo, el gobierno español no lo dijo. Marruecos tiene que tener un acuerdo de asociación, no me lo vincules a meses determinados, déjalo. Correcto. Pues quedan 10 segundos de verdad a cada uno, Andrés y Armando, para cerrar este debate. Andrés, ¿con qué mensaje dejas para este año? ¿Con qué mensaje te quedas de todo lo que se ha vivido en esta campaña agrícola? Armando, has dicho Andrés. Armando. Pues me quedo con un mensaje positivo a pesar de todo, de que estamos avanzando muchísimo con el control biológico en cultivos donde todavía no se había asentado, y eso está superándose y está creciendo, por tanto vamos a producir mejor. Y la otra cara de la moneda, que sería la necesidad de una mayor protección al productor y unos precios justos. Eso es imprescindible. Muchas gracias, Armando. Andrés, te toca cerrar la temporada. Bueno, en primer lugar, nada, daros muchos ánimos para que continuéis la próxima temporada. Desde luego vais a tener en mí y en la organización que represento pues todo nuestro apoyo. Daros la enhorabuena por todos estos meses de trabajo, un año muy especial. Y de cara a la próxima campaña creo que vamos a tener un debate muy importante, ¿no? La modificación de la ley de la cadena está abierta en canal, son solamente 5 párrafos en las que dicen que a los agricultores se nos tienen que pagar por encima de los costes de producción. Esto va a suponer un desarrollo en muchos aspectos y adaptar esas 5 párrafos a cada realidad. Y por lo tanto creo que tanto este verano como en el otoño se va a hablar mucho de este tema, pero para nosotros es un tema irrenunciable. Y del mismo modo se está negociando el anteproyecto de ley de cadena agroalimentaria que para final de año tiene que estar listo, y por lo tanto el mensaje es que los agricultores tenemos que estar más movilizados que nunca, más movilizados que hemos estado durante este tiempo, porque de aquí a final de año nos vamos a jugar el futuro del mercado agroalimentario, el cambiar el concepto histórico que se ha tenido en la formación del precio, que era desde lo que paga el consumidor hacia abajo, y si queda algo, ese es el precio del agricultor. Con esta modificación de la ley podemos empezar a cambiar y que el precio se forme a partir de lo que al agricultor le cuesta producir. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos aquí esta noche, ¿verdad?, en este último programa, y a todos los que habéis pasado durante esta campaña por ahí, ¿verdad? Gracias. Gracias por acompañarnos cada martes para seguir el agro almeriense y de toda la parte de Murcia. Muchas gracias de verdad a todo el sector agroalimentario, que ha hecho que en tiempos tan difíciles no falte ni una fruta ni una hortaliza en cada una de sus mesas. Y sobre todo, por favor, tengan precaución este verano por posibles rebrotes. Que sean muy felices, que descansen todo lo que puedan y que tengan cuidado cuando salga a la calle. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana y sobre todo muy buen verano. Nos vemos en septiembre.